El país está muy atento a una propuesta de reforma constitucional, una reforma a su Carta Magna que viene desde el Poder Ejecutivo y que persigue puntos muy específicos. Siempre es bueno para estos fines ver qué pasa en el vecindario, qué pasa en los alrededores, otras experiencias. Por eso nos da muchísimo gusto recibir aquí con nosotros, presencial, desde Chile, desde Santiago de Chile, allá en el confín, en el fondo del continente, la tierra de Neruda, ¿verdad que sí? De Víctor Jara y de tantos otros hombres y mujeres relevantes. Recibimos al doctor Gonzalo García Pino. Él es doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, tiene un magíster en Derecho Constitucional, ha sido ministro, yo era ministro allá a los magistrados, exministro del Tribunal Constitucional de Chile durante 11 años, y ex subsecretario de Defensa de ese país, entre otras experiencias laborales, tiene libros publicados, en fin. Es una persona versada en temas de derecho constitucional, en ese esfuerzo que hizo Chile para realizar una constituyente. Así es que él tiene cosas que aportarnos a nosotros los dominicanos que estamos en el umbral de una discusión sobre la Constitución. Buenos días, doctor. Bueno, un placer tenerle aquí. Muy buenos días, Germán, Indira. Un enorme placer para mí estar en este lugar con ustedes. En nuestro país los matinales tienen una enorme importancia, sí, porque son, en fin, despertando no solo al día, sino que despertando al calor de las ideas con el cual se levanta. Y bueno, y hoy día me pregunta en torno a las reformas constitucionales. Yo soy muy respetuoso primero de lo que cada país realiza y obviamente es parte de esta conversación se da en un contexto de que nunca ninguna de estas palabras pueden interferir en los procesos que cada país define, digamos. Pero claro, sirven a la luz de los procesos que permiten mirar, bueno, cosas que han pasado en otros lados, determinaciones sobre la voluntad constituyente, cuándo hay un momento constitucional o no, cuál es la profundidad de la naturaleza de los cambios, qué pasa a veces cuando esos cambios se retardan. Yo creo que las lecciones que Chile puede sacar de dos experiencias constituyentes fracasadas, definidas popularmente con una amplitud de respaldo sobre esas decisiones de rechazo, son muy centrales en los detalles, no solo ya en la película general de que hubo un rechazo ya está despejada. Hoy día el dilema es qué significó, qué dilemas hubo en los procesos específicos, qué cosas se pudieron haber cambiado, hubo dilemas sobre la propuesta o el modo en que se presentan, qué tipo de discusiones pueden darse en torno a la construcción de un reglamento que permite conversaciones sobre algo más que un sí o un no, algo más que una apruebo o un rechazo, porque uno de los grandes dilemas constituyentes es justamente cómo problemas muy complejos al final tienes que ofrecerlo a la ciudadanía a reducirlo a un asunto u otro, a una respuesta sintética. Entonces, ¿cómo desentrañar por qué dos procesos constituyentes de muy diferentes signos, un signo muy identitario, muy de movimentista, antipartidos políticos, que fue el primer propuesta constitucional, con una amplitud de propuestas como de agregación de temas, en donde en realidad lo que había era una dinámica de sumatoria de asuntos sobre la base de intereses parciales, llevaron a una propuesta en realidad que era más bien una lógica asociativa de asuntos
que derivó en que, bueno, si yo estoy en desacuerdo con uno de esos puntos, podría yo estar de acuerdo, no sé, en una dinámica ecológica, pero rechazar la dinámica animalista, podría yo estar de acuerdo en una dinámica feminista, pero rechazar una dinámica ultraeconómica. Ese tipo de cuestiones fueron bastante centrales en el primer rechazo constitucional. Doctor Pino, antes de seguir con esto, me gustaría que por favor nos explicara a nosotros las diferencias que hay entre la constituyente Sí. en Chile y en varios países más, porque no es solo Chile, otros países tienen constituyente, y el tipo de constituyente que tenemos aquí. Aquí se constituye una asamblea constituyente que son los diputados y los senadores. En cambio, Claro. en Chile y otros países hay una votación, se vota, hay un voto popular que elige quiénes son los constituyentes de diferentes sectores, y esos son aparte de los diputados, o no es así. Explícanos, por favor. Sí, yo le agradezco, voy a volver ahora a mi Sí. condición de profesor. Sí. Hay dos cosas que son centrales. En realidad, identificar primero el poder de sustitución y el poder de reforma. El poder de sustitución es cambiar integralmente la Constitución una por otra. El poder de reforma es cambiar aspectos de ella. Y para cambiar aspectos de ella, uno puede utilizar dos tipos de modelos normalmente, que son los modelos más preferentes. Uno es asamblea constituyente, que es órganos electos directamente, o congreso constituyente, que sea el Congreso el que directamente permita que se reformule la Constitución. En la Constitución vigente desde 1980, el único que tenía poderes constituyentes de reforma era el presidente de la República y el Congreso Nacional. Pero producto de las crisis que hubo desde el punto de vista social del año 2019, un acuerdo político para generar un poder de sustitución de la Constitución y un órgano específico. Y en el primer proceso constitucional fue un órgano constituyente ad hoc, una asamblea constituyente como la que tuvo Ecuador, como la que tuvo en su momento Venezuela, etc. Después hay otros modelos como el Congreso Constituyente, que es el que tuvo Brasil en 1988, por poner ejemplos, o el que tuvo España en 1978. Poderes de Congreso Constituyente que permitan reformular integralmente la Constitución o aspectos de ella. Y yo entiendo aquí que ustedes se van a ver enfrentados a algunas reformas sobre el régimen electoral y dimensiones de esa naturaleza. Pero eso académicamente lo entendemos como una dimensión de Congreso Constituyente en el marco de una reforma. Las reformas, profesor, ¿debilitan o contribuyen en cierta medida al fortalecimiento de una nación, de la democracia? Cuando se habla de reformas, por ejemplo, de la Constitución, ¿en qué medida nos ayudan? En general, las reformas tienen... la reforma por sí misma no tiene un valor si no viene acompañado de un proceso que permita decir, ok, resolví un problema agudo mediante ejercicio de poder constituyente. Voy a ponerle ejemplo. España tiene dos reformas constitucionales, desde 1978, por problemas puntuales, para que los españoles pudieran votar en las elecciones europeas y para que resolver un dilema sobre déficit de deuda pública en el marco de la compensación de la Unión Europea. Nuestro país en este momento tiene 72 leyes de reforma constitucional, 72 leyes de reforma constitucional. Un 77% de los contenidos constitucionales no son los originales. Entonces, la Constitución vía reforma es una Constitución que lo que intenta hacer es atrapar un sentido evolutivo para resolver problemas políticos. Pero claro, de tanta reformarla, de tantas veces reformarla, la vas rebajando como un instrumento que, claro, nosotros los constitucionalistas decimos la Suprema Constitución. Ayer leí un texto sobre la Constitución de ustedes, esta es la Biblia Constitucional, utilizamos términos tremendos, sí. Carta Magna, Biblia, concepto, ley de leyes. Ley de leyes, concepto extraordinariamente fuerte, pero bueno, cuando la vas sometiendo una vez, otra vez, ya como que empieza a perder esta supremacía Biblia, pero hay que tener
sentido, hay que tener alguna dimensión lógica en el sentido de que una reforma puede ser extraordinariamente necesaria. Ustedes llevan muy pocas, viene desde la Constitución del 2010, viene la del 2015, o sea, igual no digamos que no están frente a un exceso de reformas bajo ningún aspecto, son cuestiones de naturaleza puntual técnica. A veces los dilemas de las reformas tienen que ver con que se incorporan en las constituciones muchas cosas que en realidad son del rango legal. Entonces, claro, después tienes que reformarlas constitucionalmente porque te quedaste atrás. Son meramente cuestiones evolutivas. Seguro que ya alguien le ha dicho, usted tiene un día aquí, llegó ayer. Sí. Bienvenido una vez más. Muy amable, muy amable. Seguro que ya alguien le ha dicho, desde antes o al llegar aquí, que las reformas, habitualmente, históricamente, las reformas que se han hecho aquí son como hechos por un sastre. Claro. Un traje a la medida para el incumbente de turno, sea para quitar o poner la reelección o ampliarla o permitirla o no permitirla al que viene, en fin. ¿Qué tan lesivo es, así como usted, como catedrático, para la vida, para la democracia de una nación, esa práctica de hacer de la Constitución un traje a la medida del incumbente? Bueno, es que... ¿O se estila también por allá? Los arreglos desastre terminan como a veces la palabra, desastre, digamos. Puede ser una cuestión que revela mucho sobre la determinación del poder, que es cómo yo puedo tener tanta impresión sobre mi poder que hago un tipo de propuestas que va a quedar con un sentido eterno, porque si estamos hablando del cambio de la ley de leyes tiene que ver con ese tipo de apreciaciones. Pero claro, también hay que decir que es el primer juicio. Cuando uno hace una reforma constitucional va a haber una oposición que le diga, bueno, se está haciendo un traje a la medida. Depende exactamente del grado de intervención, que tenga ese modelo constitucional. Muchas veces las constituciones uno debe entenderlas sobre una gran trayectoria histórica. Voy a ponerles un ejemplo. Los modelos parlamentaristas en Europa, uno pensaría, digamos, de que son modelos que, claro, están sometidos a las mayorías parlamentarias en el Congreso y anda tú a saber qué es lo que sale de eso, pero son regímenes muy estables en general, pero no tienen elección directa del primer ministro. Y no tienen elección directa del primer ministro porque hay razonabilidad sobre que no puede entrar a oponerse con el monarca. Muchas de estas son monarquías parlamentarias. Entonces, uno de los modos de respeto de la monarquía parlamentaria es cómo yo cuido la gran trayectoria del país, cómo yo cuido esa tradición que permite una estabilidad muy sustantiva de mis intereses. El tema de la correlación de poderes es bien sustantiva en lo que queda en el diseño de las cuestiones electorales, en el diseño de si uno tiene una cámara o dos cámaras en un congreso. Ese esquema de poder es muy relevante. Doctor, yo sé que ustedes están habituados al mate en Sudamérica, pero aquí somos adictos a un café, a un cafecito, que seguro a usted le va a caer muy bien a esta hora. Gracias, Kenia. Muy amable. Gracias, Kenia. Doctor, uno de los debates que hay a propósito de la reforma constitucional es, bueno, hay una división entre los constitucionalistas. Unos dicen que el debate debe circunscribirse, debe limitarse a los temas a los cuales fue convocado. Una ley expresa para eso, tales y tales temas, y que no puede salirse de ahí. Otros connotados constitucionalistas dicen, no, una vez reunida la Asamblea Constituyente, puede modificar la agenda y hacer cualquier cosa. De ahí que hay temores de que una vez reunidos puedan cambiar las cosas y, por ejemplo, en el caso dominicano, permitir que Abinader pueda reelegirse posteriormente, cosa que está prohibida, o sea, ya él se reeligió, no puede en el 28 presentarse nuevamente. Hay quienes dicen, excúsenme lo extenso de la pregunta, que si se reúne esa asamblea, podría modificar, él ha dicho que no lo va a hacer, ha sido categórico en eso, pero dicen otros que sí,
que podría modificar la Constitución para que él en el 32 o más adelante, un hombre joven, ¿no? Y hasta ahora con un buen apoyo popular, que podría reelegirse, podría repostularse. ¿Eso es cierto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve usted como académico? Bueno, eso ya es introducirse en el diseño de cada constitución. Yo solo le voy a decir lo que nosotros entendemos por nuestro dilema constitucional. Cuando uno ingresa una ley, esa ley tiene determinados objetivos y nosotros le denominamos a eso ideas matrices. Esa ley tiene esas ideas matrices. Si esas ideas matrices, uno, durante la discusión constitucional, se sale de esa idea matriz y le agrega otros asuntos que no están correlacionados con este, en ese marco de esa idea matriz, uno puede construir un vicio de origen sobre el proyecto de ley, porque se salió de la discusión de una ley. Sin embargo, en el marco de una reforma constitucional, la reforma constitucional tiene una amplitud de la iniciativa política. Estoy hablando del sistema constitucional chileno, nuevamente, para no meterme en una definición sobre... En aguas dominicanas. Exactamente, no son aguas dominicanas, yo no arrastro agua a algún molino u otro, pero en esa explicación, evidentemente que hay más libertad constituyente cuando uno promueve una reforma constitucional, porque ese deslinde, el que lo pone es la propia Constitución. Y si yo voy a reformar la Constitución, bueno, también puedo reformar el deslinde que separa cuáles son las restricciones. Independientemente del tema para el cual fue convocado. Claro, porque yo si estoy moviendo la Constitución... Ya, puede modificar todo. Claro, ha sido, a ver, le voy a poner un ejemplo. Yo vengo de mi país, como ya le cuento, tuvo 72 leyes de reforma constitucional, pero la primera reforma constitucional fue en dictadura. Y, claro, esa dictadura que ustedes recuerdan... sangrienta, Pinochet. 73, 80 del 73 al marzo del 90, tuvo un plan de cierre muy duro. Bueno, él quedó como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, quedó como senador vitalicio, no fue un proceso fácil para nosotros. Pero en el marco de la salida constitucional, tenía la Constitución completamente blindada, salvo el capítulo de reforma. Entonces los demócratas lo que hicieron fue ir a un proceso de reforma, diciéndole, bueno, aquí tiene la siguiente alternativa. O usted reforma mientras esté en el poder, o nosotros ganamos las elecciones y vamos a no cambiarle la Constitución, le vamos a cambiar el capítulo de reforma. Y después veremos qué es lo que hacemos con la Constitución. Eso derivó en la primera reforma constitucional, una reforma de acuerdo que permitió entrar con una Constitución que limpió algunos de los aspectos autoritarios para entrar en un proceso democrático. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que la Constitución, cuando uno entra en los procesos constituyentes, claro, hay un determinado inicio de esos debates, pero llevan a caminos a veces insospechados, digamos. Y es posible, ahora que le escucho hablar sobre el blindaje, ¿es posible blindar una Constitución completamente? Porque en ese caso que usted menciona quedó una brechita que fue la de la reforma, pero ¿es posible hacer algo que esté completamente sellado? Es una gran pregunta y los constitucionalistas se debaten en el mundo sobre si pueden haber cuestiones constitucionales e inconstitucionales. Ajá. Entonces, para eso establecen lo que se llaman cláusulas eternas, cosas que no se pueden modificar. Yo incluso podría cambiar la Constitución, pero estas cosas no las puedo cambiar. Por ejemplo, ¿quiénes inventaron las cláusulas eternas o las cláusulas de inmodificabilidad? Los alemanes, después de la experiencia de la segunda del nazismo, la Ley Fundamental de Bonn, artículo 79.3, pero bueno, establecieron como cláusula de inmodificable. Esa es la que llaman pétrea. La cláusula pétrea era
el respeto al régimen democrático y liberal. Eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. Entonces, hay cosas, tampoco en algunos países no se puede cambiar la protección de los derechos fundamentales, el reconocimiento de los derechos esenciales. Hay una serie de distinciones después sobre cuáles serán esenciales, cuáles serán fundamentales o no, pero hay este tipo de discusiones es justamente para esto, para decir, sabe que yo entro a un proceso constitucional, pero hay cuestiones que jamás se pueden cambiar, porque de cambiarse estoy alterando incluso la propia idea de constitución, que es una constitución de respeto a los derechos fundamentales y de determinaciones de los límites del poder. Doctor, usted le escucho hablar y mi mente se va a Chile. Quería preguntarle qué tanto pesa la figura todavía de Pinochet. Aquí nosotros, en República Dominicana, usted sabe que tuvimos una sangrienta tiranía, mucho más larga que la de ustedes. Así es. Y aquí ha quedado, de alguna manera, los vestigios de esa tiranía. Hay una especie de trujillismo sin Trujillo. Claro. Hay pinochetismo, se diría, ¿verdad? Sí. Pinochetismo sin Pinochet en Chile. Todavía pesa tanto, porque yo creo que ese fracaso de la constituyente quizá tenga que ver con el peso del conservadurismo en la sociedad chilena, ¿o no? Afortunadamente creo que no, y le voy a explicar por bueno. qué. Afortunadamente creo que no, porque Pinochet cometió un error gigante, que fue, bueno, no solo haber dirigió una dictadura que generó violación a los derechos humanos, que es el sello de todo ese ciclo, sino que en democracia, para mucha gente, hay que recordar que lo votó un 42-43% de la población al término de su gobierno, o sea, un porcentaje muy importante, no es nada menor, pero después se quedó, y él se quedó como comandante en jefe del ejército y después mutó como senador vitalicio. Senador vitalicio. Y bajo esas condiciones, él en realidad, para sus partidarios, se había subido a un pedestal. Tenía carne de estatua, por decirlo de una manera. Wow. Se había subido a ese pedestal, para sus partidarios. Pero él mismo se bajó de ese pedestal. Se bajó sobre la base de hechos de corrupción, se bajó sobre la base de que en realidad se había mantenido en el poder básicamente para garantizar su seguridad. Y sobre un baño de sangre. Hubo las violaciones a los derechos humanos, fueron tremendas. Empezaron los juicios, entonces él se bajó de lo que pudo haber construido y terminó sin un movimiento, sin respaldo político y nadie hoy día puede levantar su figura. Y no es Katz se llama. No es Katz la continuación de ese No, él puede tener, debo decirle además, Katz es un compañero curso mío en la Facultad de Derecho, digamos, lo conozco bastante bien. Pero lo he escuchado pensar posiciones como ultraconservadoras. Él es casi nazi. Sí, él es ultraconservador, pero es distinto, él no quiere reivindicar el Pinochet. Okay. Él no lo va a hacer porque además si quiere tener algún futuro político en Chile, no lo va a hacer. Entonces, hay alguna gente que tiene alguna nostalgia militarista, etcétera, pero realmente no es algo que se reivindique como una figura, como una posición política, como una idea. Lo que hace Kast es una cosa diferente. Kast, en mi concepto, con bastante desparpajo, representa un sentido muy conservador, extraordinariamente, en algunos casos con propuestas un poco medievales, digamos, sí. De retorno a momentos sobre la posición de la mujer pero en la por vida. Poco gana, por poco gana. Claro, porque fueron años de discusiones extremas en Chile. Usted habló de la mujer bueno. y habló disculpa, Indira, que este tema me interesa mucho porque sé que usted, o sea, me ha dicho que usted tuvo que ver con este asunto. Las tres causales en el tema del aborto, las tres excepciones. Aquí en República Dominicana eso prácticamente ha dividido la sociedad. Una parte que dice que no, otra parte que dice que sí. Hay una interpretación respecto a un artículo que está en la Constitución Dominicana, creo que el 37, que dice que se respeta la vida desde la concepción, etc. Creo que en Chile hay algo parecido. Por favor, ilústrenos algo.
al Bueno, respecto? es muy interesante lo que usted plantea porque en el año, debe haber sido, no sé, el año 2014-15, la presidenta Bachelet, en su segundo mandato, empujó el proyecto de ley de determinación de aborto por 3 causales. Causales relativas a la inviabilidad fetal, riesgo vital de la madre y aborto por violación. Entonces el aborto está penalizado salvo en estas 3 causales. Esa es la idea y hay una serie de condiciones y requisitos. Se tramitó este proyecto de ley en el Congreso Nacional y ese proyecto de ley llegó a su término el año 2017 al Tribunal Constitucional y yo en mi condición de exministro del Tribunal nos tocó pronunciarnos porque cuestionaron la constitucionalidad completa del proyecto de ley. Era un proyecto de ley que tiene una serie de contenidos que son importantes de decir. No solo está la determinación de la despenalización de estas causales, sino que se configura la prestación médica por aborto, se modifica el Código Sanitario para que sean abortos en el marco de un régimen público de salud, se establecen algunas limitaciones para que este momento trágico de la suerte de las mujeres en esas condiciones tengan un marco de asesoría psicosocial, también para quienes intervienen en el proceso es evidente que no se trata de cuestiones sencillas de la vida, yo no quiero decir que estos son procesos simples, son extraordinariamente complejos. De hecho, el aborto es la conversación íntima del cuerpo con la conversación íntima de la conciencia. Son momentos extraordinariamente difíciles por los cuales pasan las mujeres y pasan las personas sobre las cuales rodea la situación de aborto. Entonces, sí, no es algo que podamos decir, mire, estos son criterios normativos, aquí están. ¿Y qué tanto poder tiene la Iglesia en Chile en relación a las decisiones que corresponden a las mujeres? Yo creo que más allá del cuestionar o no cuestionar el poder de la Iglesia, es bastante, creo, evidente que las mujeres, en primer lugar, tienen derechos y en lo que toca a una decisión, estoy mirando lo que nosotros adoptamos el año 2017, uno no adopta una determinación por la posición religiosa que tiene. De hecho, yo soy, ¿cómo se llama?, más allá de la religión que yo profeso, que sí profeso una religión, eso es irrelevante para la resolución jurídica del problema. Y uno tiene que tener esa capacidad de discernir. César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, diría usted, ¿verdad? Sí, hay algo de eso. Hay algo de eso. Doctor, ¿quiere decir entonces que desde 2010 en Chile está aprobado las 3 causales? 2017. 2017, ok. Una pregunta, ya han pasado 7 años. Sí. A partir de entonces, ¿se incrementaron los abortos? ¿Se mantienen más o menos la misma tasa? ¿Cómo son esas ¿qué cifras? ha pasado? ¿Cuál ha sido el impacto de la aprobación de esta ley? Mire, quiero decirle primero, para responder bien eso, hay que decir cuáles son los miedos previos. Y los miedos previos eran 2. Uno, que el nivel de aborto se incrementase. Y segundo, siempre está el dilema sobre la cifra negra de aborto. Sí. Y el volumen sobre cifra negra de aborto era enorme. Estoy hablando en nuestro caso se hablaba de 100.000 abortos anuales, etc. 100.000, mucho. Sí, pero claro, pero siempre digo que hay un ejercicio en la discusión pública sobre el aborto que es muy compleja de tratar. Y debo decir que me cuesta incluso este debate, ¿no? Uno tiene que ser sincero, ¿no? Sobre esto, cómo poder andar de puntillas de la mejor manera posible, sin herir susceptibilidades, pero identificar datos objetivos. Uno puede estar entre una cifra negra enorme o la idea de que, por ejemplo, cosa que se sostuvo, de que ha avanzado tanto la tecnología que realmente en los casos de aborto por riesgo vital de la madre era casi nada. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que desde la aplicación de la ley ahí en adelante hay
5.370 casos en el marco de 5 años de registro de la ley. 5.370 casos. En 7 años. Eso Este es un registro que toma 5 años, exacto. poquito. O sea, Sí. no quiero pocos años, sino pocos abortos me encuentro yo en... Es que es importante decirlo en términos de números, porque objetiviza una situación. Y esos son abortos practicados en hospital, con toda la ley, con un médico, con el Claro, cuidado. esto, fíjese que es interesante los datos porque se refieren a la aplicación de la ley 21.030. Dentro de la aplicación de la ley 21.030 hay casos en donde uno puede desistirse del aborto. ¿Puede? Desistirse del aborto. O sea, no abortar. Entra en condición y no abortar. Claro. Eso es voluntario. Pero entró al proceso de la ley. Y aquí cuentan esos casos. Ah, ok. 802 de esos casos, o sea, de los 5.370, 802 son de esta condición. Entonces, en términos reales, la situación de aborto era, y aquí es interesante, por causal. Las causales son un 30% de aborto, 30% de aborto por riesgo vital de la madre. Eso eran 1.614 casos. Entonces, esto para mí estaba en juego la vida de la madre, Sí. de la madre. Y para mí esto es una sorpresa, porque técnicamente muchos médicos sostenían, oiga, pero es que si eso es son poquitos casos, a mí no me parece tan pocos casos, francamente. La vida, una vida ya es mucho. Pero por supuesto, cada caso es un mundo en sí mismo, desde el punto de vista filosófico. Pero además, en este volumen no es menor. Y la otra hipótesis era que la causal de aborto por violación iba a ser como la pendiente resbaladiza, la vía por la cual... Como una especie de escape. De escape, Ok. como una fórmula que dice, ya, por ahí es donde van a Sí. ingresar casos que aparentemente no deberían ingresar. Y bueno, 1.267 casos. Eso representa un 23,6%. Menos que... Es menos que aborto por riesgo vital de la madre y 46,3% por aborto por inviabilidad fetal. Ah, sí. 46. O sea, que un médico hizo el estudio y dijo, mira, este niño no va a sobrevivir. Y esta ley supone el soporte técnico no de un médico. En el caso de inviabilidad fetal, 2 informes médicos. Para poder Para tener pasar certidumbre. Ok. Tiene que pasar por 2 informes médicos. Por 2 informes médicos, para tener certidumbre de algo que es muy relevante. No se trata solamente de decir, ok, aquí hay algún riesgo, alguna apreciación técnica, sino que en el fondo tiene que haber alguna certidumbre de que si estamos hablando del derecho a la vida, en este caso, en esa causal, no hay vida que defender, porque ya hay inviabilidad. Ya. Y en el caso, doctor, de esa contradicción con lo que dice la Constitución, en el caso dominicano, y creo que en el Chile también, de que se respete el derecho a la vida desde su concepción, etcétera, 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 ¿cómo se salvó esa diferencia? Sí, es importante decir que las constituciones en este caso no son iguales. No son iguales. No ok. son iguales. ¿Qué dice la de ella? La nuestra dice, y voy a hacer un rápido intento de ejercicio comparativo de memoria. Ujú. La nuestra dice, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. A todas. A todas las personas, punto, el derecho a la vida. Después dice, la ley protege la vida del que está por nacer. Esa es la diferencia. Del que está por nacer. Del que está por nacer. Entonces pone un sentido progresivo de protección. El que está por nacer, ¿cuándo está por nacer? Aquí claramente dice, el derecho a la vida se extiende desde la concepción hasta la muerte. Y por ende, aquí no define ni la consideración de la expresión persona, sino que simplemente habla del derecho a la vida. No redefine las reglas de titularidad de los derechos y tampoco define un mandato
al legislador para decir, ok, hasta ahí llega, ¿cuándo certificamos la muerte? ¿Cuándo certificamos la vida? Cuestiones que son extraordinariamente complejas. Entonces, en el caso chileno, la propia Constitución tenía esta distinción porque en el momento de su génesis estaba la hipótesis del aborto terapéutico como una hipótesis que tenía un cierto reconocimiento. Había un reconocimiento legal y estuvo esta fórmula que permitió, ¿cómo se llama?, esa consideración. Pero el año 1989, y eso duró desde el año 1989 hasta el 2017, hubo un prohibicionismo total de toda figura de aborto. ¿Y había aborto o no había? Había, por supuesto que la había. Entonces, eso genera... ¿Cómo impacta esto en la muerte materna? O sea, sobre todo muchachas jóvenes de bajos recursos que podrían, bueno, si está prohibido el aborto, para que no me cojan preso a mí, o el médico va a decir, espérate, y hacerlo entonces de manera artesanal o de manera inapropiada. ¿Cómo impacta esto en la mortalidad materno-infantil, o materna sobre todo? Bueno, las cifras no tengo la precisión de las cifras de mortalidad infantil, pero en general Chile ha tenido siempre muy buenas cifras de mortalidad infantil en el sentido de reducida, muy reducida, porque tiene un sistema público de salud que por décadas ha ido teniendo conductas de acompañamiento de los derechos de las mujeres que probablemente no se hablaban así, pero no sé, hay programas de control del niño sano desde hace décadas, hay programas de leche materna hace décadas, hay programas de esa naturaleza desde el punto de vista público, control, ¿cómo se llama?, obstétrico permanente. Pero claro, la discusión cuando salta a los dilemas de aborto generan esta dinámica sobre qué pasa en el procedimiento legal, qué pasa por la vía clandestina. Y claro, por la vía clandestina, lo que uno puede ver es que igual había en algunos casos, que no son porcentajes desdeñables, de procedimientos penales en contra de personas que abortaban. Igual hubo alguna persecución penal, pero en el fondo es una persecución penal que los propios fiscales del Ministerio Público sienten debilitada, por decirlo de una manera. Porque sienten que, ya a esta altura obviamente que ya tienen las causales o no, pero que consideraban que en algunos casos era francamente inhumano perseguir al médico. Era un absurdo, era un absurdo. No quisiera despedir esta entrevista sin antes preguntarle sobre un país que está también en la región, que es Venezuela. Vimos, por ejemplo, las declaraciones que hiciera el presidente Boric cuando afirmaba que lo que se ve en Venezuela actualmente no es la izquierda como tal. Entonces quisiera saber su percepción sobre eso y en estos momentos cómo está Chile con respecto a esa nación. Bueno, Indira, te agradezco la pregunta. Yo me siento muy orgulloso que mi país sostenga en porcentajes de alrededor del 94%, 95%, que lo que hoy hay en Venezuela es una dictadura. Y eso se debe a que la izquierda en Chile es una izquierda renovada, que piensa que lo que ve en Venezuela es una dictadura y además no solo es un problema de pensarlo eso, sino que además de vivirlo, porque nosotros hemos recibido 650.000 personas que antes no vivían en Chile, que cruzan toda la región para encontrar un lugar donde pueden desarrollar una oportunidad vital para sus vidas. Nosotros sabemos perfectamente lo que significa recibir a este volumen de población y los impactos que ha tenido en toda la región, porque lo que pasa en Chile pasa en Perú, pasa en Ecuador, pasa en Argentina. Así que me parece que el presidente Boric ha hecho bien en liderar este sentimiento, más allá de que algunos piensan que lo de Maduro tiene, ¿cómo se llama?, alguna salida. En mi concepto, estamos en un escenario muy, muy difícil y ojalá tengamos una pronta... Pero seguro que usted no está de acuerdo con un bloqueo que ahogue económicamente, no a Venezuela, a ningún país. O sea, los riesgos al final de ese tipo de bloqueos terminan ahogando a los derechos de las propias personas. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gonzalo García Pino, abogado constitucionalista, viene desde Chile y ha estado aquí con nosotros compartiendo, nosotros abrevando de su conocimiento. Muchas gracias, doctor.
Hay más contenido aquí en el día, así que sigan con nosotros, porque después de esta pausa Indira tiene otra interesante entrevista.